Ok, bueno, lo que estuvimos viendo la vez pasada era el coeficiente de correlación de Pearson y los parámetros también del análisis de regresión, ¿se acuerdan? Y algo así. Ajá. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson, si ustedes lo recuerdan, es fundamentalmente cuando queremos investigar la correlación entre dos variables que son cuantitativas, ¿no? Variables cuantitativas, básicamente. Si las dos variables no son cuantitativas, entonces no tiene sentido que se utilice el coeficiente de correlación de Pearson. Eh, en consecuencia, podemos encontrar una situación en la que las variables sean, por ejemplo, cualitativas y pueden ser cualitativas ordinales o pueden ser cualitativas ordinales o nominales, una de esas escalas. Entonces, hay un coeficiente muy útil para estudiar la correlación en variables de este tipo, em, que es el coeficiente de correlación de Spearman. Y ese coeficiente de correlación es muy útil cuando se va a analizar la correlación en variables que están medidas en escala ordinal, ¿no? Es decir, variables que son de tipo cualitativo y medidas en escala ordinal, como las que estuvimos revisando la otra vez. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio, o más bien dos ejercicios, para ver cómo se obtiene ese coeficiente y cómo se interpreta. Entonces, ese coeficiente, como le dije, sirve para estudiar la correlación en variables ordinales y también se puede utilizar para variables cuantitativas, así como el de Pearson, pero hay que hacer alguna modificación para poderlo utilizar, que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esta clase sobre ese tópico. Entonces, eso que ustedes están viendo en pantalla es justamente, a ver si puedo establecer aquí. Eso que ustedes están viendo aquí es precisamente la ecuación a través de la cual podemos obtener un coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Vamos a ver, tenemos más que también tenemos aquí. Niña de Dios. Y Una pregunta, ¿eso no es lo mismo que vimos la última vez, antes de ir de vacaciones? ¿O es algo diferente? eh, es como les acabo de indicar, es un coeficiente de correlación. El que vimos antes de las vacaciones es un coeficiente de correlación para variables cuantitativas. Este es un coeficiente de correlación para variables cualitativas. Ah, ok, ya, está bien. Bueno, ok. Entonces, mientras yo estoy explicando, por favor cierren los micrófonos para que no haya interrupción. Y en el caso de que vaya alguno a hacer una pregunta, pues lo abre y pregunta. Bien, entonces, esto que tenemos aquí es el coeficiente de correlación de Spearman. Y tiene unos elementos dentro de él que debemos obtener para poder calcular la correlación. Se fíjense, Sí, profesor. tienen una,
Está N, que ya todos saben que se trata del tamaño de muestra, ¿no? Y tiene como nuevo también una D, que son unas diferencias entre rangos que debemos calcularlo para poder sacar la cuenta. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Este es un ejemplo de dos variables cualitativas ordinales y están vinculadas con la primera con la actitud para las matemáticas y la segunda la dedicación al estudio. Entonces son dos variables cualitativas ordinales. Una, actitud para las matemáticas y la segunda, eh, dedicación al estudio. Entonces queremos ver si ya existe una relación entre dedicación al estudio y la aptitud para las matemáticas, ¿no? Ahora, para ello se tomó una muestra de 8 estudiantes y a cada uno se evaluó con un test para determinar su actitud con las matemáticas y con un test para determinar su dedicación al estudio, ¿verdad? Se quitan los resultados. Eh, los resultados, en este caso, son resultados de cómo los estudiantes fueron calificados en los dos tests, en el test de aptitud para la matemática y en el test de dedicación al estudio. Entonces, una vez que tengo esas calificaciones, debo ordenarlas de mayor a menor, ¿ok? Una de las dos, por lo menos una de las dos, debo ordenarlas de mayor a menor. En este caso, la que está ordenada de mayor a menor es los resultados del test de aptitud a las matemáticas. Fíjense que pareciera que es de menor a mayor, ¿verdad? Pero no, está ordenada de mayor a menor, porque este uno no es que sacó 0,1. Este uno es que fue el primer lugar en el test de aptitud. ¿Ok? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, sexto, séptimo y octavo lugar. ¿Ok? Entonces, ¿quién fue el primero en actitud para las matemáticas? Pues José. ¿Y quién fue el último en actitud para las matemáticas? Bueno, fue Antonio. ¿Ok? Entonces, en este caso, ordenamos los datos por los resultados de actitud a las matemáticas. Y la otra, bueno, se queda automáticamente el resultado dependiendo de cómo quedaron estos, ¿verdad? Porque si José fue primero en ambos test, bueno, queda en línea ahí. Entonces, una vez que las tengo ordenadas, los datos, debo entonces pasar a calcular los rangos. Entonces, lo que sigue es obtener los rangos. No debemos perder de vista cuál es la fórmula que vamos a utilizar en este ejemplo. El coeficiente de correlación de Spearman. ¿Ok? Ajá. Bueno, entonces, una vez que tengo ordenados los datos, en este caso, como dije, lo ordenamos por la actitud a las matemáticas, así como estaba y así como está aquí, y tengo la dedicación, los resultados del test de dedicación al estudio. Entonces voy a calcular, en este caso, las diferencias. Pero yo dije que iba a calcular los rangos. No son los rangos, sino las diferencias. Porque ya estos son los rangos. Estos ya son rangos, porque una calificación en términos de orden, del orden de los resultados, esos son rangos. ¿Ok? Porque estos no son las notas de la actitud a la matemática, ni tampoco son las notas de la dedicación al estudio, sino que estos son la ubicación del estudiante en cada una de esas cada uno de esos dos tests, ¿no? Ok, sin perder de vista eso. Entonces, si digo que este fue el primero, este fue el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, ¿verdad? Entonces, con respecto a esto, diría,
que José fue también el primero en dedicación al estudio. Y Ramón, que fue segundo en actitud a las matemáticas, fue tercero en dedicación al estudio. María, que fue tercera en actitud a las matemáticas, fue segunda en dedicación al estudio y así sucesivamente. Entonces, estos no son notas, sino que estos son lugares, es decir, estos son rangos ya. Entonces, yo no tenía que calcular los rangos porque ya los tengo. Lo que debemos hacer ahora es obtener las diferencias entre estos rangos, línea por línea. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia entre cada rango. Entonces, por supuesto, 1 - 1, 0, ¿verdad? 2 - 3, -1. 3 - 2, 1. 4 - 5, -1. 5 - 4, 1. 6 - 8, -2. 7 - 7, 0. 8 - 6, 2. ¿Ok? Entonces, esto de aquí son sencillamente las diferencias entre ambos rangos, de aptitud a la matemática y de dedicación al estudio. Y una vez que tengo esas diferencias, hay que elevarlas al cuadrado, que sería la otra columna, esta columna. Diferencias de rangos elevados al cuadrado. Entonces, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, perdón, -1 al cuadrado, 1 al cuadrado, -1 al cuadrado, 1 al cuadrado, -2 al cuadrado, 0 al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ahí? Sí. Oh, Sí, muy bien. ¿Me están siguiendo entonces? Una vez que tengo las diferencias de los rangos al cuadrado, hay que sumarlas, ¿no? Esa es esta sumatoria que tengo aquí. ¿Por qué? Bueno, porque la sumatoria de las diferencias al cuadrado es lo que necesito en la ecuación de correlación de Spearman. ¿Lo ven? ¿Lo vemos o no lo vemos? sí, Ok. sí. Muy bien. Entonces, tengo aquí que tengo n, que es el tamaño de la muestra, que son 8. Y las diferencias, la suma de las diferencias, los rangos, ya lo tengo, que fue 12 en este caso. Bueno, entonces lo que vamos es a sustituir. Vamos a sustituir para hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces aquí lo tengo, ¿verdad? Tengo mi formulita para Spearman y al sustituir eh, tengo 6. El 6 es una constante. Fíjense que está como constante. 8 es el tamaño de la muestra. Lo tengo aquí y lo tengo aquí al cuadrado. Aquí están. ¿Eh? Pues le resto 1, el 1. Y bueno, después que he hecho las sustituciones del valor de la sumatoria de los d cuadrados, que es 12, y el valor del tamaño de muestra, que es 8, ¿verdad? Ya lo tengo sustituido, pues tenemos que sacar las cuentas. 6 por 12 y 8 al cuadrado menos 1 sería 64 menos 1, ¿verdad? 63. Y esto, bueno, debo seguir operando aquí, porque aquí debo multiplicar estos dos a 504. Luego hago esta división de 72 entre 504, eso va resultando en 0,14. Entonces ese 0,14 lo resto de 1 de acuerdo a la fórmula, ¿verdad? Y el resultado es 0,86. Entonces en este caso, el coeficiente de correlación de Spearman fue 0,86. Entonces acuérdense que eso es una correlación que vamos a interpretar igual que el otro coeficiente que teníamos, el de Pearson. En este caso se encuentra entre 0,8 y 0,9.
Y cuando eso ocurría, dijimos que es una correlación directa fuerte, ¿verdad? Una correlación buena. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Bueno, vamos a interpretarlo así. El valor del coeficiente de Spearman señala que existe una correlación directa y fuerte entre los resultados del test de aptitud hacia la matemática y la dedicación al estudio en el grupo de estudiantes observados. Entonces, si la correlación entre esas dos variables pues, es alta y fuerte, es alta y fuerte, entonces, entonces, em, esas dos variables pues tienen una fuerte correlación, dedicación al estudio y aptitud frente a la matemática, lo cual implica que si la actitud al estudio es suficientemente buena, se espera que el estudiante tenga también una buena actitud hacia la matemática. Perdón, si la dedicación al estudio es suficientemente buena, también será alta la actitud hacia las matemáticas. Entonces, en este caso, hicimos un cálculo de una correlación de Spearman con dos variables ordinales que ya estaban como rangos, porque los estudiantes estaban ubicados de acuerdo a su posición en los resultados de la prueba. No de acuerdo a la calificación, sino de acuerdo a la posición. Y cuando son posiciones, son rangos. Ahora vamos a ver si me dan variables en calificaciones, cómo las convierto a rangos para poder obtener el valor de este coeficiente. Entonces, la tarea de hoy son esas dos cosas. Uno, saber cómo se obtenía este coeficiente partiendo de rangos. Y dos, saber cómo se obtiene ese mismo coeficiente si me dan dos variables que no son cualitativas, ¿no? Porque este también se puede usar para variables cuantitativas, pero primero hay que convertirlas en rangos. Y es lo que vamos a ver seguidamente. Fíjense, aquí tenemos eh, un estudio diferente. El director de un liceo donde se da educación musical cree firmemente en que el desarrollo del talento y habilidades artísticas musicales se correlacionan con el desarrollo de habilidades numéricas o matemáticas. Entonces, con ese objetivo aplica audiciones musicales y también aplica pruebas de actitud en matemáticas a 8 estudiantes y ve los resultados, ¿verdad? Esos resultados para esos 8 estudiantes, evaluados en una escala de 0 a 100, son los que vemos en esta tabla. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos 8 estudiantes que se designaron con letras de hasta H y tenemos los resultados de la audición musical en esta primera columna, ¿no? ¿Qué puntuación obtuvo cada uno de 0 a 100 en la audición musical? Y en esta otra columna, ¿qué puntuación obtuvo cada uno en la prueba que se hizo sobre actitud a las matemáticas? ¿Ok? Entonces, vamos a ver si la habilidad musical en este caso, a través de una audición, puede estar vinculado o no con la habilidad numérica, matemática, ¿no? Entonces, aquí los datos no están ordenados, están sencillamente tal como resultaron en la prueba. El único orden que hay es el del nombre de los estudiantes que están de A hasta H, 8 en total. Entonces, en este caso, es una variable
que no es cualitativa. ¿De acuerdo? Una variable cuantitativa porque son resultados de prueba de 0 a 100. Entonces, en consecuencia es una variable cualitativa. Y es una variable, perdón, cuantitativa. Y en este caso en escala de intervalo, porque es evaluación de 0 a 100. Entonces, vamos a ver cómo se hace el procedimiento para partiendo de una variable cuantitativa, convertir esos valores en rangos y después poder calcular el coeficiente de Spearman. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los rangos de cada variable. Primero obtener los rangos, pues, y después ordenarlos de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, para ello, o- ordenamos cualquiera de las dos variables, desde el valor mayor hasta el valor menor, ¿no? Así que, entonces, bueno, cualquiera de las dos variables, no, las dos variables. Aquí las tenemos las dos ordenadas. Entonces, paso número 1, vamos a ordenar los rangos de cada variable de mayor a menor. Para obtener los rangos ordenados de mayor a menor de cada variable, sin importar el estudiante, lo que hice fue que ordenamos los valores de, de la audición desde la mayor nota hasta la menor nota. ¿Ok? Y los resultados del test de aptitud a las matemáticas también, de mayor a menor. Es decir, desde la mayor nota que fue 95 hasta la menor nota que fue 55. Entonces, paso número 1, ordenamos los valores de las dos variables, de mayor a menor. Y una vez que la tenemos ordenada, entonces vamos a calcular los rangos. Fíjense, los rangos. ¿Cómo obtenemos los rangos? Aquí tenemos los rangos de la primera variable, de X. ¿Ok? Los rangos los vamos a colocar colocando la posición que obtuvo cada una de esas notas. ¿Me están siguiendo? ¿Están siguiendo? ¿Hello? Sí, 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 sí. sí. Acuérdense, ordené las notas de mayor a menor para colocar los rangos. Los rangos vienen siendo las posiciones. ¿Quién obtuvo la primera posición en la audición? El que tenía 90, ¿verdad? Entonces, por eso es que los ordené de mayor a menor. Así puedo asignar a esta primera nota el rango más grande, 1, que es el primer lugar. A la segunda nota, 2, que es el segundo lugar. Y aquí tenemos un detalle, que la tercera y cuarta nota son iguales. Entonces, si yo tengo las dos notas iguales, o pudiera también ser que tengo tres, o las que sean, lo que hago es que tomo esos valores que son iguales y promedio sus rangos. ¿Ok? Es decir, a este le correspondería, digamos, la posición 3, ¿verdad? Porque está en el lugar 3. Y a este le correspondería el lugar 4. Entonces yo agarro esos dos lugares y los tengo, 3 y 4, los sumo y los promedio y el resultado es 3.5. Entonces ese 3.5 es el rango que yo voy a asignar a esos dos que tienen la misma nota. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, sí. ¿Cómo? Sí, sí, entendí. Ok, listo. Bueno, entonces el rango 1, el rango 2, el rango 3 no es 3, sino 3.5. Y el rango 4 no es 4, sino
3.5 también porque los promedié los dos aquí debido a que las dos notas son igual. Entonces, después de eso sí viene el 5, porque este es 75 está solo. Después el 6, después el 7, y después el 8, y estos son los rangos ya ordenados de mayor a menor de los valores de la, se llama, de la prueba que se aplicó. En este caso era de una audición para determinar las habilidades musicales de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, fíjense, me dieron las notas, no los rangos. Lo que hice fue ordenar las notas y a partir de eso obtener los rangos. Y ese mismo proceso vamos a hacer con el test que se aplicó sobre aptitud hacia las matemáticas, sobre la prueba, evaluada de 0 a 100. Como la tengo aquí ordenada, voy a hacer igual. Entonces, ¿qué rango le va a tocar a 95? Bueno, le va a tocar el mayor, el primer lugar, el primer lugar. Entonces, a 95, 1. A 85, que es el segundo lugar, y 85, que es el tercer lugar, volvemos a tener aquí dos calificaciones que se repiten, que son la del lugar 2 y la del lugar 3. Por lo 3 y tanto, 4. no, 2 y 3. 2 y 3 y 3. 4. No, no, no. 2 y 3 aquí. 2 y 3. Ya. ¿Sí? De aquí lo tenemos, ¿ves? 85 se repite dos veces en el lugar 2 y en el lugar 3. Entonces Ok. tengo que sumar esos dos. Y eso me va a quedar como resultado un rango promedio para esas dos notas de 2. 2,5. Entonces, aquí donde iba el 2 va 2.5 y aquí donde iba el 3 va también 2.5. Luego viene el rango 4, el 5, el 6 y el 7 y el 8, porque no hay más notas que se repitan. ¿De acuerdo? Sí. De Ah, acuerdo. ya tengo definidos los rangos de X y los rangos de Y. Ahora yo tengo que esos rangos llevármelos y asignárselos a cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Al estudiante que tenía 90 le voy a asignar 1. Al que tenía en la variable X, ¿no? Ojo. Al que tenía 91, al que tenía 85,2, al que tenía 83,5, al que tenía 75,5, al que tenía 66, al que tenía 55,7 y al que tenía 58. Igual para Y. Al que tenía 95 le voy a colocar 1, al que tenía 85 le voy a colocar 2.5, al que tenía 75,4, al 65,5, al 66, al 58,7 y al que tenía 58, perdón, 55, le voy a asignar 8. Entonces, eso es lo que sí. Sigue aquí. Aquí tengo las notas tal como estaban recogidas, ¿no? Aquí no están ordenadas, sino como estaban originalmente. Las de la audición y las de la actitud. Entonces, los rangos que yo tenía ya me los traigo para acá. Y aquí los tengo, ¿ok? Acuérdense que estos son los de X, los de esta nota. Entonces, aquí está el de 91, al que tenía 50 le corresponde 8, al que tenía 80 le corresponde 3.5, al que tenía 75,5, pum, 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 pum. Al que tenía 85, que era la segunda más alta, pues le correspondía el 2. ¿Me captaron esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Hola. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Ya, profe, que yo sí me confundí un poco. ¿Se confundió? Ok.
Bueno, estos rangos que están aquí son los que definimos hace rato. Solo que aquí, acuérdense que son los de X. Estos que definimos aquí. Estos rangos yo me los voy a llevar y los voy a asignar. Donde yo vea 75, sé que debe ir 5. Donde vea 90, sé que debe ir 1. Donde vea 55, sé que debe ir 7. ¿Sí? ¿Me captan? Sí, sí, ya entendí. Igualito con la Y. Donde vaya 60, sé que va un 6. Donde va 95, sé que va un 1. De 85, sé que va un 2,5. Y así con todo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí a estos voy a asignar los de X. Y a estos voy a asignar los de Y. Esto fue. A 90 era el mayor, correspondía 1. A 85 era el segundo mayor, correspondía 2. A 80, fíjense, 80 y 80 son los terceros mayores, le correspondía 3,5 y 3,5. A 60, el otro cuarto mayor le correspondía 6. Y así sucesivamente hasta que llegó a 7. Este es más pequeño, el último. Igual con la Y. A 95, que es el más alto le corresponde 1. A 85, el segundo le correspondía 2,5 aquí y 2,5 aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Claro o no claro? Sí, sí, ya entendí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora hacemos lo mismo que hicimos con la primera. Hicimos con la... Vamos a hacer la diferencia de los rangos, que es la D. Aquí tengo las diferencias. 1 menos 1, 8 menos 8, 3, 5 menos 2,5, 5 menos 5, 7 menos 6, 2 menos 2,5, 3,5 menos 4, 6 menos 7. ¿De acuerdo? Y esas De diferencias, acuerdo. a estas diferencias ahora hay que elevarlas al cuadrado. 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado. 0,5 al cuadrado, 0,5 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y después sumo 0 más 0 más 1 más 0 más 1 más 2 más 0,25 más 0,25 más 1. Y eso me da como resultado 3,5. Miren, ojo, esta de Zoom tarda 40 minutos. Es decir, la clase dura 40 minutos abierta cuando están en una sesión y después se cierra solo. Pero cuando se cierra, eh, a veces tarda 10 minutos para volver a entrar. ¿Ok? O sea que ahorita cuando se cierre, esperamos un poquito y volvemos a entrar. ¿De acuerdo? Ok. Sí, porque, Vale. entonces vamos a quedar aquí en que tenemos este resultado. La sumatoria de las diferencias al cuadrado. Nos dio 3,5. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, perfecto. Pues,